maestro aquí de la Universidad Autónoma y representante de la Federación Iberoamericana de Abogados. Voy a ser lo más ameno y breve posible, puesto que este tema de la oralidad, tanto en materia familiar como en materia mercantil, pudiera más bien impartirse a nivel de taller en unos 2 o 3 días, dado lo extenso. Sin embargo, voy a ser muy concreto de lo relativo a esta reforma. Señores, con las exigencias en las que se vio inmerso el país después de la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94 y la globalización, e incluso pues pareciera que no, pero la repercusión de los asuntos en los que estuvo demandado México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de Radilla, Pacheco y otros, exigieron, dado esa globalización, a México sustanciales reformas tratándose de derechos humanos y, obviamente, si quieres dar por adelante, en lo relativo a la implementación del sistema oral penal que trajo la reforma en el 2008 la Constitución y que se vino o tenía una vigencia para que el país tuviera ya establecido este nuevo sistema oral en materia penal, que venció en el 2016. Sin embargo, esta reforma de oralidad en materia penal permeó a otras materias, como es el caso de que en el 2009 se presenta en el Congreso de la Unión una reforma para que en materia mercantil el Código de Comercio tenga y lleve a cabo el juicio oral en materia mercantil, y no solo oral en materia mercantil, sino que también incluso se implementó un juicio ejecutivo oral mercantil. ¿Qué se busca con implementar la oralidad en diversas materias? Porque incluso habría que saber que, como es el caso de Coahuila, hay oralidad ya también, por ejemplo, en materia familiar, que es muy parecida a la oralidad en materia mercantil. Y por ejemplo, nosotros que hemos tenido la fortuna de litigar en otros estados de la República, por ejemplo en Nuevo León, hay oralidad ya en materia civil, Estado de México, Ciudad de México, es decir, que se está vendiendo bien o está avanzando mucho en que los asuntos de diversas materias, no solo lo penal, sean orales. ¿Qué buscamos con la implementación de la oralidad? Pues obviamente proteger y tutelar y garantizar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución. Una justicia pronta, expedita, pero que garantice estándares de respeto a los derechos humanos mediante la implementación de diversos principios a los cuales no me voy a detener mucho porque llevamos cierta prisa y porque incluso también ustedes ya tienen toda la mañana aquí con diversas conferencias, pero que se implementen principios como en el sistema penal que garantice una justicia más humana. El principio principal que se implementó, el de inmediación o mediatez, que sí saben cuál es, ¿no? Que el juez esté presente en todas las audiencias, so pena de que se anulen los actos que no preside el juez, y sobre todo que con sus sentidos perciba y aprecia el desahogo de las pruebas, y un sinfín de diversos principios que se implementaron con este sistema. La publicidad, para que las partes puedan con sus propios sentidos ver la actuación del abogado, y asimismo que el juez perciba también con sus propios sentidos el desahogo de los testigos, de los peritos, de las partes, para poder ver cuando las mismas partes están siendo deshonestas con el mismo juzgador o cuando los testigos están aleccionados, situación que
que mayormente no pasaba en el sistema tradicional actual, porque malamente, y no porque no existiera la ley contemplaba ese principio, pero ¿qué pasaba? Que se le delegaba esa función malamente al secretario, y entonces se busca olvidar aquellos expedientes montañosos repletos de papeles, en donde en un juicio oral familiar que está implementado o mercantil, mayormente en un sistema tradicional antiguo, el juzgador condenaba a X persona a una cantidad fuerte de dinero en un oral mercantil, perdón, en un sistema tradicional, y no, mayormente, o en la mayoría de los casos, no conocía a la persona a la que estaba juzgando. Juzga sobre papeles, no es una justicia humana, ¿sí? Adelante. Dale más. ¿Qué se busca al implementar este sistema oral o la oralidad tanto en materia mercantil como en materia familiar, además de como ya está implementada en materia penal, y que incluso, como les platico, hay estados de la República que manejan ya la oralidad en materia civil? Pues una justicia más rápida, más efectiva, más digna, sencilla, que sea pública y que haya transparencia al momento del dictado de las sentencias, porque las partes están ahí. Sin embargo, también yo los felicito por estar aquí, porque implica la implementación de la oralidad, capacitación de los abogados, de los estudiantes. Implica que el abogado postulante o el secretario o el juzgador tenga nuevas habilidades que no exigía el sistema tradicional anterior. Y yo les pregunto, para que no se empiecen a dormir porque les voy a estar preguntando, ¿qué habilidades debemos de desarrollar como postulantes o como funcionarios ante esta nueva implementación? ¿Qué creen, por ejemplo? Sí. Hablar. Saber expresarse. Oralidad. Incluso no está descabellado que en los nuevos programas se incrementen en los programas de estudio materias de oratoria. Persuadir, que el abogado que logre convencer. Y una cosa muy importante que no sabemos hacer generalmente, saber escuchar, porque hay un principio que es muy elemental en la oralidad, el principio contradictorio. Lo que solicita una de las partes, antes de que el juez resuelva, deberá dar vista a la otra parte para que refute lo que está solicitando la otra parte. Entonces, debes de ir preparado en tu teoría del caso, en tu desahogo de pruebas, pero además tener la habilidad de ver por dónde viene la otra parte y por dónde pudiera estar resolviendo el mismo juzgador. Como dijo la abogada muy acertadamente, habilidades de argumentación, pero argumentación no nada más escrita, sino también oral. Saber argumentar, ser claro en los argumentos, ser refutativo, tener esa habilidad. E incluso también muy importante, saber ser concretos y claros. Es una obligación que se encuentra en la mayoría de los códigos procesales que se aplican en forma supletoria casi siempre a todas las materias, y que dice, por ejemplo, en la narración de la demanda, redacta tu demanda en forma clara y sucinta. Y decía una alumna, sucinta, que no, resumida, concreto.
porque tristemente nosotros como abogados, por la boca, como los peces, morimos. Y es que hay la idea de que entre más páginas y más grandota está la letra y más paciente está la demanda, más le tienes que cobrar al cliente. Esto se tiene que olvidar con el nuevo sistema. Las demandas tienen que ser muy concretas, porque todo proceso, incluyendo este, es una serie de actos ordenados y concatenados que van abriendo una nueva fase en la que sí tiene cierta conexión con la fase anterior. Es decir, me refiero a la primera fase, la postulatoria o la expositiva, donde el actor formula su demanda y el demandado su contestación. ¿Por qué la sugerencia de que las demandas y las contestaciones sean concretas y claras? Porque llega en las audiencias de juicio o preparatoria la etapa en donde hay que exponer eso, y no solamente exponerlo, sino probarlo. ¿Sí? De ahí que la recomendación ante la implementación de la oralidad es que seamos muy concretos, e incluso también atendiendo a un principio que rige la oralidad de concentración, economía y abreviación. Pues les platico, estimados abogados, tengo que ser ágil para irme rápido, para lograr en menos de esta hora tratar de abordar lo más importante de la oralidad en materia mercantil o familiar. Que si bien es cierto se implementa la oralidad, ningún juicio o es totalmente oral o es totalmente escrito. Hay una misticidad, porque en este juicio oral mercantil, por ejemplo, o familiar o civil, hay etapas del mismo juicio que son escritas. Y quiero preguntarles cuáles son esas etapas escritas. La demanda, la contestación. ¿Alguna otra etapa? Sí va a haber un predominio de actuaciones orales, pero hay actuaciones escritas. La sentencia, mi querido abogado, y la ejecución de la sentencia no se va a litigar oralmente, sino por escrito. Entonces, tenemos claro que en el oral mercantil, oral familiar, oral civil, va a haber unas fases escritas, va a haber unas fases orales, y particularmente, ¿cuáles son las orales? Pues las dos audiencias que tiene contemplado tanto el Código de Procedimientos Familiares o el Código de Comercio, que es la denominada audiencia preparatoria, o algunos estados le han llamado de audiencia preliminar, tiene las mismas fases, y la audiencia de juicio. Y el atractivo es que si el juicio lo permite, la audiencia preliminar o preparatoria se puede continuar en esa misma actuación con la de juicio. ¿Cuándo? Cuando el mismo juicio no requiera pruebas que requieran una mayor preparación o diligenciación especial, que muchas veces son documentos como pagarés, por ejemplo, hablando de lo mercantil, y que no requerirían más que a lo mejor, por ejemplo, la confesional. Y si las partes están ahí, las partes deben de solicitar, conforme al Código de Comercio, que cerrada la audiencia preliminar o preparatoria, se continúe en ese mismo acto con la audiencia de juicio, y desahogadas las pruebas de la audiencia de juicio en el orden que el juez estime pertinente, el juzgador le va a otorgar a las partes, refiriéndome a la audiencia de juicio, el derecho en materia mercantil a alegar por una sola vez en tiempo breve, y dice el Código de Comercio que, escuchados los alegatos, el juzgador deberá dictar la sentencia, y las partes tendrán
creo que dice 60 minutos o 2 horas para aclararla por errores mecanográficos, y a su vez, como quedan notificados en la audiencia de juicio, tendrán 15 días para el amparo directo, porque hay una regla importante en la cuestión oral mercantil: no admite recursos en ninguna etapa del proceso. ¿Sí? Pero yo quiero platicarles de la audiencia preliminar o preparatoria. A ver, búscala. Se distingue un poquito la preliminar o preparatoria del mercantil que del familiar, por una razón importante al inicio. En el oral familiar, los abogados tendrán que exponer como primera etapa de la audiencia, oralmente, en forma concreta, su demanda, hablando del actor, y su contestación, hablando del demandado. Y entonces, ¿qué está pasando? Que ante la falta de capacitación se abre la audiencia y malamente los abogados se sueltan empezando a leer en forma íntegra las demandas. Esto no está permitido en un sistema oral. El abogado tiene que llevar estudiada su demanda, sus hechos, sus prestaciones y sus pruebas. Porque acuérdense una cosa muy importante, estimados abogados y estudiantes: no hay una etapa posterior en el juicio oral para ofrecer pruebas, salvo que se trate de pruebas supervinientes. Es decir, que las pruebas deberán ofrecerse desde la demanda y la contestación. Y en la audiencia, tratándose por ejemplo del oral familiar, el abogado tiene que hacer una exposición oral de un resumen de sus hechos, lo que está solicitando en prestaciones y las pruebas que está ofreciendo. Y ese mismo derecho se le otorga al demandado para que haga lo mismo en relación a la contestación. Expone sus hechos en forma concreta, dice cuáles son sus excepciones y ofrece pruebas. En materia mercantil esto no pasa. El juez es el que sale a narrar la litis. Precisamente estamos hablando de una etapa oral. Bien, haciendo la exposición de la litis en la audiencia, viene una etapa muy importante de la audiencia preliminar o preparatoria. ¿Cuál creen que sea después de esa etapa? Yo también les quiero comentar que, por ejemplo, el juicio en general se parte principalmente en 3: fase postulatoria o expositiva. ¿Están de acuerdo? La primera. Y brincamos a otra fase denominada probatoria. Y brincamos por último, dentro del mismo juicio, a una etapa o una fase denominada conclusiva. Y en la conclusiva están los alegatos y la sentencia. Y en la expositiva primera o postulatoria, como su nombre lo indica, expone la demanda y la contestación. ¿Qué busca esta implementación de la oralidad? Así como en lo penal, evitar el juicio. Y una vez que el mismo juez, tratándose de mercantil o materia familiar, las partes expusieron oralmente su demanda y su contestación, viene una segunda etapa importante de la audiencia preliminar o preparatoria. ¿Alguien sabe cuál es? Esa es importante, pero viene después de esta. Sí tiene razón, pero sería la tercera fase de la audiencia. Antes de la conciliación, la depuración del procedimiento. La depuración del procedimiento.
el juez tiene que ver si las partes no pusieron excepciones procesales o dilatorias. Y si las opusieron, tiene que analizarlas para ver si es procedente, porque si así fuera, estaría desgastando el mismo órgano jurisdiccional y a las partes. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosa juzgada, porque a lo mejor es incompetente por razón de la materia, del territorio, porque a lo mejor vivillo, ya estoy demandando un segundo porque ya la regué mucho en el primero, hay litispendencia, y entonces el juez le acreditas esa situación y tiene que sobreseer el segundo juicio y decirle: hey, no te pases de vivo, allá ya demandaste a la misma persona por la misma cantidad, con el mismo pagaré o con el mismo contrato, un ejemplo. ¿Sí? Si hay excepciones procesales que el juez considere muy complejas o muy voluminosas, puede señalar que brinca la segunda etapa y decir que la resolverá al inicio de la audiencia de juicio, cuando requiere más estudio o requiere pruebas, como una inspección de otro expediente para una conexidad o litispendencia. Y si no hay excepciones procesales, o las que hubo no fueron procedentes, va a pasar a una tercera etapa dentro de la audiencia preliminar o preparatoria, que es la que dijo el compañero: la conciliación. Y en esa conciliación viene otro chip, tanto para las partes como para el juzgador. El juez debe, y las partes deben de tener en mente, que ante la implementación de la oralidad, lo importante sería que el juicio se acabara, o más bien dicho, que el proceso se acabara sin juicio. Entonces nos dice el Código de Comercio y la jurisprudencia y la doctrina que el juez tiene que tener ya preparado una propuesta de convenio para las partes, para que traten de llegar a una conciliación. Y claro, también es importante que en esa etapa el juzgador señale, y así lo tiene que señalar porque lo marca la ley: señores actor y demandado, lo que en esta etapa de la audiencia se platique no va a formar parte de la litis ni del proceso. Si vas a renunciar a intereses o vas a renunciar a una parte del capital, no, lo que puedas decir aquí, yo no lo voy a tomar en cuenta en etapas posteriores si es que no se lograra una conciliación. Le debe de dar el juez confianza a las partes para que traten de llegar a esa conciliación. Y entonces también, pues el juzgador tiene que tener otro chip de buscar cerrar esa situación en el menor tiempo posible. De no hacerlo así, también incluso puede, porque ahora se han creado centros de mediación, puede proponer a las partes suspender la audiencia y que las partes se sometan a un centro de mediación para una solución heterocompositiva o autocompositiva del litigio que se le está sometiendo. ¿Sí? De no ser el caso que las partes lleguen a un convenio o una conciliación, si llegaran al convenio, el convenio se eleva a la categoría de cosa juzgada y el juicio se concluye. Si no llegaran a ese convenio, pasa a otra etapa. Y entonces también es importante que se grabe ese concepto que yo daba del proceso juicio como una serie de actos procesales concatenados: 1, 2, 3, 4, 5, uno en otro, para tener en mente dos principios procesales: el de prosecución y el de consumación. ¿Qué significa el primero? Yo camino y no hay marcha atrás en las etapas procesales que la ley me está dando. Es decir,
tuve mi etapa para contestar, no voy a tener una etapa posterior para contestar la demanda, ni para ofrecer pruebas. Y dentro de la misma audiencia, el juez tiene que usar la voz, porque se convierte en un director del proceso, y decir: mis amiguitos, estoy abriendo esta etapa y estoy cerrando. Avisa por una razón muy importante, el otro principio que se llama preclusión procesal. Pierdo como abogado o como parte el derecho que tengo que ir ejercitando en cada etapa de la audiencia. No sé si me explico, porque se cierra la etapa y se abre la nueva, y lo que debió de haberse ejercitado en aquella etapa no se puede ejercitar en la nueva etapa de la audiencia. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces, cierro conciliación. Tristemente, no, en la audiencia ya no voy a poder abarcar o abonar a conciliación, porque abro una tercera etapa de la audiencia preliminar en el mercantil, que se refiere a la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y entonces, ¿qué viene ahí? Tu demanda actor era de 5 hechos, y el demandado, al contestar, afirmó que son ciertos los 3 primeros y controvertió el 4 y el 5. Esta etapa de acuerdos sobre hechos no controvertidos es que entre el juez y las partes se pongan de acuerdo, porque es acuerdo de hechos no controvertidos, y digan: señores, vamos a excluir de la litis el 1, 2 y 3 porque están reconocidos como ciertos. ¿Por qué? Porque abonamos al principio de abreviación y de concentración que rige la oralidad y que tiene que ser rápido. Yo me concentro a lo que fija litis, y la litis lo definían aquellos procesalistas, no me acuerdo de las materias de procesal, como un conflicto de intereses jurídicamente tutelado por uno que pretende y el otro que se resiste. Es decir, la fijación de la litis en ese juicio, de ejemplo, sería el hecho 4 y 5, que es el que el demandado dice que no es cierto. Excluimos ya hechos no controvertidos, para ser más concreto. ¿Están de acuerdo, partes? Queda excluido. Señores, voy a cerrar esta etapa y abro una nueva etapa de acuerdos probatorios, en donde el juez debe proponer a las partes también llevar acuerdos probatorios para excluir material probatorio inútil. No sé si me explico. Oye, particularmente en este contrato mercantil, tu excepción es que esta cláusula es nula, porque va en contra del derecho. Y me ofreces periciales, ¿para qué? Si es una cuestión de derecho. Ofréceme periciales si me dijeras que el contrato no lo firmaste. Y luego ahí también, si ofrecieras testimoniales, pues también como juez y como parte te diría: ¿y para qué testigos respecto a que no firmaste el contrato? Si la prueba idónea para acreditar que no firmaste el contrato es la pericial. De esa forma, no sé si lo que me quiero dar a explicar es que se excluyan pruebas que no resultan idóneas para tener por acreditado o la acción o la defensa, para hacer lo más concreto y breve posible el juicio. Sin embargo, el Código de Comercio dice que el juez no puede obligar a las partes a llegar a acuerdos probatorios respecto a pruebas que ya ven cómo somos, ¿verdad? No, yo sí quiero que la Machado, ¿verdad? Oiga, pero ¿por qué una pericial si no dice que es la firma? Pues yo quiero que se lleve la pericial. Claro que después, en esta etapa del juicio, el juez va a calificar la admisión o la inadmisión de las pruebas y puede desechar pruebas que considere innecesarias para tener por acreditado o la acción o la excepción de la defensa.
Una vez que admite las pruebas o las desecha, dicta un acuerdo y fija fecha para la celebración de audiencia de juicio en un plazo que no debe ser mayor a 40 días. Y hace un apercibimiento muy importante. Apercibe a las partes para que preparen con la debida oportunidad las pruebas que les admitió, con el apercibimiento de que si no las preparan, en la audiencia de juicio se las va a declarar desierto. De forma tal que cuando llega, la audiencia de juicio, va a desahogar las pruebas que estuvieran preparadas y las que no, las va a declarar desiertas. No va jamás a suspender la audiencia por la razón de que las partes no hayan preparado sus pruebas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en este tipo de asunto oral mercantil el juez no se convierte más que en un director, como un árbitro, y las partes son las que van haciendo o impulsando propiamente el proceso. ¿Qué peculiaridades les puedo platicar además de la oralidad, tanto en materia mercantil como familiar o civil? Señores, la única notificación que se realiza personal en este tipo de juicios es el emplazamiento o la reconvención. Hay una norma del Código de Comercio que apercibe a las partes para que acudan a las audiencias y que acudan asistidas de un abogado que les dé asistencia técnica dentro de las audiencias, porque ahí mismo les apercibe que lo que acontezca en la audiencia será notificado en la audiencia sin necesidad de que, si no fue, se lo vayan a notificar por medio del amparo. Se busca obviamente más sencillez y menos burocracia. Hay un apercibimiento de que vayas a la audiencia, porque lo que vaya aconteciendo dentro de la audiencia se va notificando en la misma audiencia. ¿Sí? Platicábamos en otras conferencias o en otros congresos que no existe como en materia penal un ordenamiento o una ley o un artículo que señale, como en lo penal sí se señala, que si el juez detecta que la parte está indebidamente asistida, deberá, con las reformas o los criterios jurisprudenciales, creo que de primero lo que hacían es que lo sacaban y le traían al defensor. Creo que ahora no es eso, sino que le dicen: oye, está haciendo, noto como juez deficiencia en tu defensa, te indico que como traes aquí abogado de tu confianza, creo que le designan además un defensor si no quiere desistir de ese abogado. Acá tristemente esto no se da. Sin embargo, sí hay que tener una mayor preparación por parte de nosotros como abogados al respecto. Otra cuestión importante dentro de estos juicios es que no hay recursos. O sea, el Código de Comercio no contempla que en la oralidad pueda haber apelación o revocación, no hay. Por lo tanto, como existe la obligación de que las partes asistan a las audiencias, en la audiencia en donde se dicta la sentencia, vayas o no vayas, quedas notificado de la sentencia. Y a partir de la notificación, conforme al Código de Comercio, de cuándo surte efectos y todo ese tipo de cuestiones que ustedes saben, tienes 15 días para promover el amparo directo. ¿Sí? No sé, dale algunas otras. Y hablando un poquito de los principios, ya lo dijimos. O sea, existe la obligación legal del juzgador de presidir las audiencias atendiendo a ese principio de inmediatez. Existe el principio de publicidad en la oralidad, que es que las partes puedan
estar presentes en el desahogo de las audiencias y tengan acceso a su expediente como algo mínimo, y que incluso también a lo mejor pudieran asistir gente ajena a la celebración de las audiencias, dado la cuestión de la misma publicidad, ¿sí? No sé, hasta aquí, si hay alguna duda. En lo relativo, por ejemplo, a la de juicio, les señalo que el Código de Comercio dice que una vez desahogadas las pruebas, se le otorga el derecho a que las partes formulen el alegato de cierre, que es muy distinto al alegato de apertura en un civil o en un familiar. Yo quisiera, como recomendación para terminar, señalar que la recomendación hablando de un familiar, al momento que te otorga el juez la palabra para que formules un alegato inicial, la recomendación es ser concreto y tener una habilidad narrativa únicamente. Es inaudito, y sí lo hay, que el abogado apenas está empezando el juicio y ya está formulando alegaciones como un alegato de cierre, cuando en realidad ni siquiera ha probado nada en el juicio. ¿Cuál es la recomendación para ese primer alegato? Ser claro, exponer los hechos de la demanda, las pruebas, y entonces sí, lucirte cuando transcurrido el juicio te dan la palabra. Ahí sí tienes que volver a hacer un resumen del alegato inicial que hiciste y tener todas las habilidades que ahorita estamos platicando: ser buen orador, hablar claro, persuadir, convencer, argumentar, refutar con el caudal probatorio que tienes, decir, quedó acreditada mi acción, y por el contrario, la parte contraria no acreditó sus excepciones o defensas, y entonces tienes que tener una habilidad narrativa de las pruebas. Con esta prueba acredité esto, al dicho del testigo, a la pregunta directa número 4, ¿fue coincidente o ateste con el otro testigo en relación a la acción o la excepción? Es decir, ya en el alegato final, el de cierre, antes del dictado de la sentencia, ahí sí se exige que el abogado tenga todas esas cualidades de buena oratoria, de buena argumentación, de buena refutación, y pues de ser claros. Y entonces sí es importante que ustedes empiecen a practicar en las mismas clases, que los maestros los dejen de dar clases, no todas, porque pues es trabajo del maestro, pero sí, pues para que se pierda el pánico escénico que existe a veces para hablar, o que empiece a haber fluidez para poder dominar una audiencia de esta naturaleza de carácter oral. Cierro la plática diciendo, una vez que escucho los alegatos, el artículo 1390 bis, a ver ahorita si lo ubicamos, dice que el juzgador dictará la sentencia, la entregará por escrito 60 días. ¿Qué está pasando en la práctica? Que el juzgador, después de escuchar los alegatos, cita para una audiencia, y en la audiencia dicta la sentencia. O sea, se agarra algo de tiempo. No está pues del todo mal, porque aquí lo que podemos decir es que esta situación de la oralidad tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es rapidez, inmediatez, sencillez, pero como desventaja es que la misma abreviación o la misma rapidez con la que haces las cosas te puede hacer realizar errores. No es lo mismo lo que acostumbrábamos a hacer antes de irnos a la oficina, cortarle, pegarle, quitarle, o leerlo y no, pues como que no me gustó cómo quedó, a que cambia esa situación y todo ese tipo de argumentos y todo ese tipo de escritos ya no existen,
los tienes que plasmar oralmente dentro de la audiencia en un plazo mucho más breve. Esto exige, sin duda alguna, mucha capacitación y esto que ustedes están haciendo, por lo cual los felicito. O sea, capacitación de los abogados, pues, puesto que ya no tenemos tanto tiempo como en el sistema tradicional de irnos a la oficina y pegarle, cortarle, agarrar una jurisprudencia. Ay, no, este párrafo no me gustó, déjame le quito, lo acomodo porque no se entiende. Esto lo tienes que hacer ahora, ahí, oralmente en el acto, ¿no? Yo les agradezco y si hay preguntas, creo que hay tiempo porque acabé más temprano de lo que me habían señalado. ¿Alguna pregunta? Soy muy claro. ¿No? ¿Nadie? Pues sí, agradecemos realmente muchísimo al doctor Mendoza por esta gran explicación que nos hace mucha falta, recordándoles que también, bueno, esta es una nueva modalidad que ya tenemos que ejercer. A continuación, nuestra coordinadora, la maestra Dayana Russo, le hará un reconocimiento al doctor. Muchas gracias por su participación, doctor. Un reconocimiento por lo mismo. Bien, reiteramos nuestro compromiso